Hola, muchas gracias por participar nuevamente en este podcast, El Camino de la Belleza. Y en esta ocasión vamos a hacer un cambio respecto a los capítulos previos, porque hoy vamos a tener una entrevistada. Y en verdad no es alguien que sea ajeno a la actividad que siempre hago, porque es la doctora Sara Miel. Sara, mi esposa, que también es médico antienvejecimiento y dermato-oncóloga. Entonces vamos a hablar con ella de varios temas respecto a qué ha sucedido con la salud después de la pandemia, después del COVID. Entonces, este capítulo se lo dedicamos a una actualización en qué es la medicina del siglo XXI post-COVID. Vamos con la intro y vamos con el podcast. Bienvenidos al Camino de la Belleza, un podcast de Eduardo Ollarse. Medicina estética, cirugía plástica y medicina antienvejecimiento. Vamos al capítulo de hoy. Y le damos la bienvenida a Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por invitarme. Vamos a conversar sobre los temas de actualización en medicina en esta era post-COVID. Bueno, la verdad es que no es una entrevistada porque trabajamos diariamente nosotros en nuestra consulta en DESPA, nuestra consulta que está ubicada en Santiago de Chile, para quienes nos escuchan desde el extranjero, y trabajamos muy de acuerdo, seguimos un mismo estilo de medicina, pero como no había participado previamente en los capítulos que ya he hecho solo, que eran capítulos de reflexión y consejos sobre algún tema, esta vez vamos a darle un giro distinto. ¿Qué opinas tú de cómo ha cambiado la medicina después del COVID, después de las cuarentenas, las vacunas y todo eso? ¿Cómo ves algo distinto o era todo siempre como aprendimos antes de la universidad? La verdad que han habido bastantes cambios. Hoy por hoy se descubrió, te diría yo, o se redescubrió el sistema inmune. Gran parte de las enfermedades y gran parte de la prevención de enfermedades tiene mucho que ver con este sistema que ahora todos aprendimos mucho más y para la gente también es mucho más común escuchar sobre el sistema inmune, un tema que antes no se conversaba. Con este tema cuando se habló del COVID y las vacunas y todo eso, ya son palabras que están más en el pensamiento de las personas. Pero yendo un poco antes, ¿la forma de hacer medicina o lo que los pacientes se acercan a la medicina, te parece que hubo cambios? Porque antes era muy raro pensar en telemedicina. ¿Y ahora cómo lo ves? Sí, la verdad que la telemedicina llegó para quedarse, sobre todo en algunas áreas, en algunas especialidades, por ejemplo, especialidades como psiquiatría, en donde costaba bastante encontrar a veces hora con el especialista y es posible ahora a través de telemedicina hacerlo de manera más práctica y tener más alternativas, más opciones. Hay otras en que en realidad uno puede tener alguna aproximación, que en realidad necesitas examen físico, por lo tanto puede tener uno una guía o entregar alguna orientación general, pero la verdad es que hace falta la evaluación presencial. Pero sin duda la telemedicina yo te diría que llegó para quedarse. Sí, bueno, yo creo que tienes razón, que la telemedicina llegó para quedarse y incluso las grandes clínicas acá en Santiago ya ofrecen el servicio, pero a mí no me termina de convencer la telemedicina. Creo que así como aprendimos en la universidad que el proceso de conocer al paciente era con anamnesis y examen físico, dejar el examen físico a lo que el paciente siente solamente y no poder examinarlo, creo que es un tema que en muchos casos se te pueden pasar cosas importantes. ¿Cómo lo ves? Sí, la parte del examen físico es muy importante, o sea, da muchas veces grandes luces respecto a lo que realmente el paciente siente. Muchas veces hemos hablado cuando los pacientes dicen, me cuesta respirar, y ese me cuesta respirar puede ser desde un problema en la nariz, que está con la nariz tapada, que tiene un problema de adenoides o hay algún problema de otorrino, a un problema cardíaco o un problema respiratorio o una neumonía o simplemente una contractura muscular que también va todo en la misma frase. Entonces es necesario examinar al paciente para tener los detalles. Sí, yo creo que puede ser un primer acercamiento, pensando en que lo vas a conocer a través de la telemedicina y le puedes contar los síntomas y todo, pero es muy difícil que puedas tener una segunda o tercera consulta siempre por telemedicina. Las plataformas se han hecho más simples porque ahora incluso puedes mandar hasta fotos o videos. Nosotros en cirugía plástica tenemos el servicio en la clínica que yo trabajo, pero a mí no me convence mucho el envío de fotos o videos, como que se presta para a veces suspicacia. Y no terminas de conocer a la persona a través de la telemedicina.
Concuerdo contigo que para cosas como psiquiatría o psicología son de gran ayuda porque por un lado está el desplazamiento y por otro lado siempre son varias sesiones y habitualmente una vez a la semana. Entonces el movimiento que tienes que hacer, la pérdida de tiempo en grandes ciudades, creo que es de ayuda. Aparte que los psiquiatras nunca examinan a los pacientes. Pero dejando de lado la especialidad de psiquiatría, el resto puede ser o para algo muy, muy banal. Así ya todas las enfermedades son serias, pero si estás resfriado, si tienes algún problema, no sé, alguna gastritis, puedes recibir los primeros tratamientos y después los exámenes, que también hay que actualizar la forma en la cual le puede enviar a los pacientes tanto las recetas como las órdenes de exámenes para que sean válidas y se las reciban en todos lados. Es un tema no menor. Ese sería un gran avance, sobre todo el tema de las recetas, que hoy por hoy sería muy bueno que exista un tipo de receta universal, clásico para todos los médicos acreditados y que sea así muchísimo más fácil que se las validen y que no empiecen con que aquí no se entienda, que no se lee o que sencillamente algunos pacientes las muestran por el teléfono porque se las pasaron por telemedicina y no se las venden. Entonces todos esos detalles sería bueno que avanzara un poco más la legislación para que pueda uno atender al paciente más cómodo y el paciente también recibir una atención de mayor calidad. Pero sabes que yo creo que lo que ocurre al conversar en el día a día con los pacientes es que si bien la telemedicina puede ser súper valiosa en el sentido de entregar una orientación inicial, como dices tú, y tengan con quién conversar o compartir las primeras inquietudes respecto a algunos síntomas, sin duda, hoy por hoy todos necesitan una evaluación y un análisis más personalizado, presencial. Se echa de menos el estar directamente conversando con alguien, el hablar directamente a un computador o un tótem. Yo creo que al final del día desgasta un poco la relación médico-paciente y también no se forma uno una idea real de la persona, lo que tú decías recién. Sí, bueno, la telemedicina, yo creo que el siguiente paso es la inteligencia artificial aplicada a la medicina. O sea, tratar de la consulta por lo que llamamos en medicina la morbilidad, que son las enfermedades más comunes, infecciosas, la consulta habitual de los servicios de urgencia de primarios, o la consulta que uno hace habitualmente a los médicos porque necesita una hora con el médico especialista en respiratorio, gastroenterólogo o especialidades así. Yo creo que los ingenieros están tratando de ajustar la telemedicina para que haga el trabajo o una parte del trabajo y así la consulta médica sea más breve. Porque si te hace toda la encuesta, toda la anamnesis, como llamamos en medicina, que es todo el cuestionario para saber qué tiene, si ya te viene prehecho, podríamos acortar incluso el tiempo de consulta y es rinde más el tiempo, es más productivo. Sí, los ingenieros siempre tienen eso de darle mayor productividad a las cosas cuando se trata de optimizar procesos. Sin embargo, ocurre que cuando uno los atiende a ellos, necesitan mucho tiempo y explicar muchas cosas que habitualmente en los tiempos que a veces dejan asignados en algunos centros de 10, 15, 20 minutos, dependiendo la especialidad del médico, no es suficiente para ellos. Entonces, si no es suficiente para ellos, tampoco es suficiente para la mayoría de las personas. Yo creo que la inteligencia artificial sin duda es una ayuda, sin duda, pero no reemplaza la atención nuevamente personalizada, directa, el examen físico, la experiencia que uno tiene cuando evalúa a un paciente y lo más importante, la confianza que se puede generar con ese paciente para poder tener llegar a un buen diagnóstico y por supuesto un buen tratamiento. Sí, yo creo que por ahí hay algunas especialidades en las cuales la inteligencia artificial está entrando y va a entrar muy fuerte. Por ejemplo, patología, para poder analizar lo que se ve al microscopio. Otra especialidad, igual que yo creo que va a recibir mucho apoyo de inteligencia artificial, va a ser radiología, para interpretación de imágenes. Obviamente no la ecografía, pero sí los exámenes fijos, como por ejemplo resonancia, escáner. Ahí va a entrar muy fuerte. Pero en otras especialidades en las cuales necesitas poder examinar al paciente, yo creo que ahí puede que tarde más. No sé si en el futuro, pero son puertas que creo que abrió la pandemia y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero pasando a otro tema, a los nuevos adelantos que hay, ¿cómo ves tú los nuevos adelantos del sistema inmune y cómo puede ser esto una verdadera revolución? Porque
en revoluciones médicas. Creo que la última, después del Viagra, que fue la última del siglo XX, después viene el Botox, como una revolución de la medicina anti-envejecimiento, la estética, y ahora podría ser el sistema inmune. ¿Qué opinas? Sin duda, yo te diría que el sistema inmune hoy por hoy es el protagonista en cuanto a el manejo actual de muchas de las enfermedades. Hoy por hoy la medicina actual está enfocada y va avanzando bastante rápido. También los laboratorios se están moviendo bastante rápido en la creación de una suplementación que sea mucho más específica para cada paciente. Y en base a eso mismo, el uso de probióticos específicos dependiendo cuáles son los déficits que puede tener uno de la flora intestinal propia, hace que se puedan prevenir muchas enfermedades, tratar y modular otras. Hoy por hoy todas las enfermedades autoinmunes pueden ser tratadas con la colaboración de los probióticos para poder ir ajustando realmente cuál es la familia de microorganismos que está más disminuida y la que está en desbalance y está generando toda esta cantidad de problemas. Pero vayamos un poco más atrás, como al comienzo, a la página 1 del libro. ¿Qué cosa es la microbiota? Bueno, la microbiota es la serie de microorganismos que tenemos en el intestino y que se preocupan de básicamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Existen una cantidad de familias, así como en la mafia, digamos, que habitan las distintas mucosas, las distintas áreas de nuestro intestino, nuestra nariz, el área genital, el área pulmonar, etcétera, que se preocupan de hacer que los distintos sistemas de nuestro cuerpo conversen. Entonces, estos microorganismos es muy importante que se mantengan en equilibrio y que pueda haber un balance entre ellos, que estas familias estén en equilibrio para poder llevar a cabo esta comunicación adecuada entre, por ejemplo, el intestino y el cerebro, o el intestino y la tiroides. Ahora, pero cuéntame, por ejemplo, si alguien toma antibióticos porque tiene una infección, tiene una amigdalitis o tiene una neumonía, ya sería algo más grave, ¿qué pasa con tu microbiota, con estos microorganismos buenos que tenemos en el intestino? Bueno, los antibióticos, que son una maravilla, son muy necesarios y claramente fue uno de los grandes avances de la medicina antigua. Al día de hoy es imprescindible acompañarlo con probióticos, porque cuando uno toma antibióticos mueren los bichos malos, pero también mueren estas familias de bichos buenos. Entonces es como tirar una bomba atómica, mueren todos. Entonces ahí uno después necesita necesariamente poder repoblar el intestino y las distintas mucosas con los bichos normales, con los bichos buenos, porque si no cuesta mucho recuperarse. Por eso hay gente que dice, oye, después de los antibióticos, seguí como con diarrea, o no me siento tan bien, o me falta la energía. Es lo importante del uso de los probióticos. Y para clarificar otro concepto, ¿qué cosas son los probióticos? Porque se habla en la televisión, se habla en todos lados, probióticos. Y también te dejo la pregunta, ¿qué son los prebióticos? Que también lo señalan, incluso hay hasta algunas fórmulas lácteas, algunos yogures traen, se ufanan de venir con probióticos, prebióticos, todo. Entonces, promocionan esto, pero la población no tiene claro qué cosas son. Entonces, ¿cómo podrías tú contarnos en simple qué cosa es cada uno? Bueno, los probióticos son los bichos que normalmente tenemos en el intestino. Y normalmente nosotros tenemos probióticos naturales. Esos probióticos naturales, cuando están desbalanceados, hay que aportarles probióticos externos. Esos son los probióticos que venden en la farmacia, los distintos suplementos. Hay que tener claridad respecto a cuáles son las familias de bichos que están desbalanceadas para ver cuál es el probiótico ideal que va a necesitar la persona de acuerdo a la enfermedad que tenga. Y los prebióticos es el alimento de los bichitos buenos, o sea, idealmente es fibra. La fibra, que es lo que tenemos que comer idealmente todos los días, está en las verduras verdes sobre todo. Yo te diría que si me dices el top de línea en prebióticos, el brócoli, que es una verdura maravillosa que tiene una cantidad de fibra necesaria para que todas las familias puedan alimentarse bien, todas las familias de bichitos normales o probióticos que tenemos se pueden alimentar bien. Ahora, hay gente que dice, cuando como brócoli me hincho, me distiendo, me siento mal. Entonces lo van sacando de la dieta.
el brócoli y todo, el repollo y otras verduras del mismo estilo, de las mismas familias. Exacto, eso ocurre muchas veces cuando hay un desbalance. Cuando uno empieza con alguna intolerancia de alimentación y hay algo que uno no lo está tolerando bien, claramente lo que está ocurriendo es que los bichitos que metabolizan ese alimento no están. Y al no estar presentes, lo que es necesario hacer es suplementarlo y con gradualidad uno lo va incorporando nuevamente a la dieta. Cuando uno tiene un paciente que tiene un desbalance y ha estado siempre con una intolerancia a algún tipo de alimento, no es que ese mismo día que empezó a tomar los probióticos va y empieza a comer de manera normal y de manera habitual todo. No, esto es una repoblación del intestino, por lo tanto uno tiene que esperar a que estos bichitos se multipliquen y abarquen toda la zona de las mucosas. Y eso estamos hablando por lo menos de 6 semanas. No menos que eso, para empezar a notar las diferencias y empezar a ver si se pueden meter algún tipo de alimento, volver a instalar algún tipo de alimentos que antes te caía mal y ahora lo puedes empezar a tomar. Por eso las personas, la mayoría que llega y dicen voy a tomar prebióticos, que son el alimento de los probióticos, lo que ocurre con muchas cuando tienen desbalance es que se hinchan y se sienten pésimos. Mira, empecé a tomar kéfir, empecé a usar los fermentados, empecé a usar los yogures con pajaritos y me siento pésimo. Claro, porque hay un desbalance y primero hay que tratar el desbalance. Después hay que empezar a ver qué familia de esta mafia que tenemos a nivel del intestino puede estar desbalanceada y hay que equilibrar. Ahora, cada vez más frecuente la intolerancia de alimentos. O sea, hoy por hoy, con quien uno hable, tiene intolerancia a la lactosa. Al menos en Chile, porque uno va a Europa y en verdad esa intolerancia desaparece. Pero con los productos que consumimos acá y en otros países de Sudamérica, se generan intolerancias y cada vez son más las personas que toleran muchos más alimentos. Esto está íntimamente relacionado con el tipo de semillas que se planta, con el poco control que hay sobre los transgénicos y cómo se preparan los alimentos. Ahora, ¿cómo ves tú esto que se va uniendo? Porque se alteran los probióticos, tenemos una población mucho más obesa, con más diabetes, las cifras acá en nuestro país son alarmantes. ¿Y cómo ves que se va a desarrollar, si uno hiciera futurología, el tema de la alimentación? Porque en verdad nos estamos enfermando todos los días. Sí, el tema de la alimentación es lo básico. Cuando las personas en general, cada vez más a través de difusión médica, que es súper importante de realizar, pueden entender que la base para mantenerse sano y para poder prevenir enfermedades está en una alimentación balanceada, en donde la comida, la forma ideal de alimentarse básicamente sean hábitos saludables, no una dieta específica, porque las dietas al final del día cuesta muchísimo mantenerlas en el tiempo. La idea es mantener una dieta que sea una alimentación que sea lo más saludable posible y equilibrada para poder tener los probióticos bien y sanos. Y eso va a permitir básicamente que las personas puedan tratar y prevenir muchas de las enfermedades. Si esto no pasa y seguimos así comiendo ultraprocesados y el congelado y la comida apurada, rápida, etcétera, va a seguir aumentando desgraciadamente todos los índices de enfermedad respecto a obesidad, alteraciones con el peso, alteraciones en la glicemia, que tienen solamente que ver con esta disbiosis, esta desregulación que hay a nivel de la alimentación, a nivel de los bichos normales que tenemos. Ahora yo creo que esto da para un capítulo especial y único del podcast, pero sabemos que los pacientes que tienen alteraciones cutáneas en la piel, que tienen más, porque hoy por hoy el acné es mucho más frecuente, también tenemos una sintomatología bien florida en la piel. ¿Tú has visto más síntomas cutáneos después de la pandemia? Yo te diría que sí. La cantidad de dermatitis atópica, que ya es una entidad bien frecuente, pero la cantidad de dermatitis atópica que hay actualmente en la población es muchísimo más alta. Lo que tú decías, acné también uno lo ve en edades que ya no debería haber, pero igual está. Otras enfermedades autoinmunes de la piel, como por ejemplo la psoriasis, brotes más frecuentes y más intensos. En piel uno eso lo ve mucho, la gente se queja de rash, de alergia también, frecuentes, con muchos tipos de ropa también se quejan que hay más, y con distintos tipos de
cremas, jabones que empiezan a utilizar que les generan estas sensaciones de alergia, pero al mismo tiempo yo diría que por lejos las dermatitis atópicas hoy por hoy uno es lo que más ve. Ahora, otro tema muy importante en esto es la cantidad de pacientes con la piel fina, la piel delgada. La piel se adelgaza producto de lo mismo, porque sus barreras, sus defensas también están muy disminuidas, que tienen que ver solamente con una mala alimentación. Entonces, bueno, como corolario de esta parte, yo diría que, yo creo que tú también estás de acuerdo, si tienes alteraciones cutáneas, tienes alteraciones de piel, si tu piel ha cambiado, o si tienes alteraciones del tránsito, o si tienes mayor intolerancia a alimentos, o si te sientes más cansado, si no tienes la energía y vitalidad, probablemente los probióticos sean la necesidad, pero siempre recomendado y con tu médico al lado para que no tengas los problemas que pueden ser cuando estos tratamientos los haces en forma poco guiada, porque no es fácil, ¿cierto? Claro, si uno empieza, lo que hablábamos recién, uno empieza a tomar inmediatamente yogur con pajaritos, kéfir, o empiezas a usar gran cantidad de verdura, o te empiezas a automedicar con distintos probióticos que no sabes qué familias son, a lo mejor son las que tú ya tienes en exceso. Entonces, si esto empieza sin ningún control, te vas a sentir más mal, vas a tener más diarrea, vas a estar más distendido y los síntomas van a empeorar. Entonces, es súper importante que sea guiado para no tener estos inconvenientes. Y aparte saliendo un poco de la microbiota, que yo creo que es la revolución de estos días, ¿cómo ves los tratamientos a nivel inmunológico de enfermedades, por ejemplo el cáncer? ¿Cómo ves la orientación? ¿Hacia dónde vamos en eso? Porque también ha sido una revolución post-COVID. Sí, el avance que hoy está generando en el manejo del cáncer en inmunoterapia es realmente fantástico, y en general a todos los que además nos dedicamos y a los que se han dedicado y se van a dedicar a la oncología hoy por hoy es la base probablemente de los tratamientos, más que muchas veces el tratamiento quirúrgico o el tratamiento con la quimioterapia clásica. Los tratamientos de inmunoterapia, dentro de ellos el CAR-T, que es un tipo de terapia en simple en donde el doctor saca células de defensa del cuerpo y las programa contra las células del tumor del paciente. Pero básicamente lo hace en laboratorio de una manera bien específica. Entonces, nuevamente después reinyectan en el paciente estos policías, pero estos policías que ya tienen la foto del malo, por lo tanto van directamente a la zona que está generando el problema y no generan una destrucción completa como ocurría con algunos de los tratamientos anteriores. Ahora, ¿esto reemplazará a la quimioterapia? Habría que verlo, porque en este minuto se está probando con algunos tipos de cáncer en donde ha tenido súper buenos resultados. Afortunadamente en niños han tenido muy buenas respuestas. Y hay que ir viendo, en este minuto los cánceres en sangre en general están siendo tratados de una manera muy auspiciosa con este tratamiento. Hay algunos tumores sólidos que también están en fase de experimentación en este minuto, y veamos cómo están, porque uno ve con atención esto, porque este avance ha sido muy rápido. En realidad han ido probando y ya como han tenido muy buena respuesta, los avances y los ensayos clínicos han andado muy rápido. ¿Todo esto tú crees que tendremos algo de aquí a 5 años acá en Chile? Probablemente sí, probablemente de aquí a 5 años va a estar. Es caro, es carísimo. En realidad, por ejemplo, el tratamiento de CAR-T se hace en 4 o 5 centros en Estados Unidos, que son los clásicos más conocidos, y los tratamientos están del orden de los $350,000, $500,000 aproximadamente. Impagable. Es carísimo. Entonces, ahora lo bueno es que como hay algunos de estos centros que son centros universitarios, están algunos en fase de experimentación, entonces hay algunos pacientes que pueden postularse para poder ser tratados ahí a un costo menor o sin costo. Entonces es interesante ver que ahí podrían tener alguna chance, pero esto pasa en todos los temas de investigación. Siempre al principio son de alto costo porque la investigación es muy cara, pero después ya los valores bajan a valores más asequibles. Ok, entonces lo que parece que la medicina estuviera como detenida, que ya los tratamientos ya están, vemos que grandes como traumas
como fue el COVID, generan mucha investigación. Y eso ha pasado siempre. Siempre que ha habido un gran tema en la medicina, ha habido un avance, porque también como que llegan más fondos igual para poder investigar. No, el sistema se pega grandes avances después de grandes traumas. Mira, para ir finalizando, te quería hacer el ping-pong del podcast. Así es que, me respondes así en pocas palabras. ¿Cuál dirías tú que es el avance más grande que has visto en medicina en tu vida de médico? CART, la terapia de inmunoterapia específica para los cánceres. Y de todo lo que tú aprendiste desde que egresaste hasta ahora, no dejemos de lado la vida académica, ¿cuál fue el tratamiento que tú crees que ha sido más revolucionario hasta ahora? Porque el CART es una cosa nueva, pero que tú hayas visto en tu vida en estos años de medicina, que tú digas algo, esto me tincó que era bueno y que después ha sido revolucionario. Mira, una de las cosas cuando yo estaba estudiando en la fase de la beca en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el equipo de gastroenterología de la época con el doctor Dani Oxenberg empezó a hacer trasplantes fecales, lo cual resultaba al menos sorprendente para todas las personas que estábamos en las distintas áreas de formación del J. Y la verdad es que al día de hoy es la terapia más revolucionaria que se está generando y ya los laboratorios están haciendo cápsulas de liofilizado para poder repoblar el intestino de una forma mucho más rápida y más específica. ¿Qué es liofilizado? Son básicamente sustancias purificadas que no generan alergia a las personas que lo toman y no es así como vamos a tomar en palabras simples una cápsula como de caca, sino que es básicamente una cantidad de microorganismos y de sustancias que nosotros realmente necesitamos y que no tienen un efecto que altere el sistema inmune, sino que al contrario ayudan a repoblar el intestino de una forma más rápida y tratar todos estos problemas de intolerancia mucho mejor. Entonces eso yo diría que fue un gran avance que partió hace ya varios años en pruebas, en distintos análisis y al día de hoy ya es un tratamiento en el primer mundo. Mira, yo en mi caso hubiera dicho, porque algo que me impresionó cuando lo conocí, la laparoscopía. Me voy a un tema mucho más simple pero quirúrgico, porque en verdad en su momento parecía una locura. Sacar por 2 o 3 hoyitos del abdomen un órgano entero era una locura. Y hoy por hoy se opera casi todo laparoscópico, en verdad, hasta las hernias. Eso avanzaba mucho, pero ya, pasemos a la otra pregunta. Muy simple, el suplemento que no te puede faltar en el día a día. Vitamina D. Hoy por hoy no hay nadie en Chile, hay personas probablemente que están más cercanos al Ecuador que no tienen ese inconveniente, pero acá en Chile no hay nadie en Chile que esté con niveles normales de vitamina D sin suplementación. En tu rutina de skincare, ¿cuál es el producto que no puede faltar y que siempre debe acompañarte? El bloqueador solar. Con o sin hidratante, ahí uno tiene sus preferidos, depende del tipo de textura que uno quiera, pero bloqueador solar sí o sí. ¿Cuál es el medicamento que tú dices que ha sido revolucionario en la historia de la medicina? Hay varios. Sí, depende de las distintas áreas, pero yo te diría que en el manejo básicamente de los trastornos del ánimo, como por ejemplo los cuadros ansiosos para el manejo de los pacientes fumadores, el uso del clothiazepam es un muy buen fármaco. Mira, yo ahí hubiera dicho, creo que la aspirina. De aquí la diferencia generacional se está notando. Los clásicos. Se está notando porque la aspirina en verdad es muy antigua, pero bien. Y para ir finalizando, ¿cómo ves tú la salud en Chile en 10 años más? ¿De qué vamos a estar hablando? Yo espero que podamos ya estar hablando de terapias más específicas y más personalizadas, por ejemplo, para todo el manejo de las enfermedades autoinmunes que hoy por hoy están acaparando el problema nacional, como por ejemplo diabetes, tiroides, todas estas patologías cutáneas que conversábamos recién. Hay una fuerte inclinación
de alteraciones de la microbiota en pacientes con TEA, y es algo que ya está demostrado. Entonces son patologías que pueden tratarse e incluso mejorarse al ir ajustando de mejor forma y de una forma más personalizada el tratamiento en estos pacientes. Y también espero que el manejo probablemente ya de, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de obesidad, probablemente ya no va a requerir el tratamiento quirúrgico clásico que se está llevando a cabo actualmente, como por ejemplo las distintas fases o distintas formas de cirugía bariátrica, porque estas zonas de estómago o de intestino que se retiran cumplen una función, no están de más, y generan nuevamente alteraciones en la absorción en los pacientes a largo plazo. Entonces uno requiere después suplementar a los pacientes de una forma muy específica. En la medida en que uno pueda manejar antes de que el paciente llegue a la obesidad el cuadro y pueda hacer que se mantenga más sano y pueda prevenir, o sea, podamos llegar a medicina preventiva por fin, entonces ahí vamos a poder evitar estas cirugías que son más bien al día de hoy de rescate. Y llegamos con expectativa de vida a los 100 años en 10 años más, el 2000, esto es una cápsula del tiempo, esto queda registrado para siempre, el 2034, ¿la expectativa va a ser de 90 años, de 100 años? Es difícil con este tipo de alimentación y sin regulación como tenemos acá, que hoy por hoy todos los lácteos y todas las harinas vienen con una fortificación que la verdad que hay que revisar. O sea, en este minuto estas harinas nuestras que nosotros comemos y estas leches y quesos que nosotros comemos en Sudamérica. Acá en Sudamérica no entra en Europa. O sea, no hay ninguna posibilidad que en el primer mundo se alimenten con lo que nosotros comemos acá. Entonces, siendo así y comiendo lo que estamos comiendo hasta ahora y con semillas transgénicas, es bien poco probable que la expectativa de vida mejore. Ahora, si al contrario se viene una revolución alimentaria y ponemos ahí todas las restricciones y empezamos a cuidar mejor lo que estamos comiendo, probablemente sí podamos tener una expectativa mayor como la tienen hoy por hoy en el primer mundo. Bueno, yo creo que así hay que apuntar. En la medida que uno puede consumir mejores productos, sin duda va a tener, como dijo Hipócrates hace tantos años, que el alimento sea tu remedio. Así y tu remedio sea tu alimento. Bueno, te quiero dar las gracias porque hemos comenzado una nueva etapa en el podcast, que hemos compartido historias y también conocimiento. Creo que cualquiera de estos dos temas que hemos tratado hoy en forma así como una pincelada, sin duda da para hacer un capítulo entero. Y espero que me acompañes en unos episodios futuros. Fantástico. Estamos de todas maneras entregando mayor cantidad de conocimiento médico e información médica, que es muy importante para toda la gente. Bueno, ya antes de terminar, les recuerdo que Botox Club es nuestro libro, que lo hemos escrito con mucho cariño para ustedes, para que se informen, sepan de qué se trata la toxina botulínica, en qué poner atención y tengan toda la información antes de tomar una decisión sobre qué tratamiento de medicina estética van a elegir. El Botox sabemos que es la puerta de entrada muchas veces, pero no es el único tratamiento que existe. Te recomiendo que veas y escuches los capítulos anteriores del podcast El Camino de la Belleza, que está en Spotify, Amazon Music y también en YouTube. Y mi canal de YouTube también, donde hay un curso sobre Botox para que puedas saber un poco más y es sin conocimientos previos para todo el público, para que también aprendas un poquito más de este tema. Y sin más, te doy las gracias y te veo en el próximo capítulo.